Buenos días, soy el doctor Pedro Daniel Sangroniz, profesor de la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad me voy a referir a la segunda parte de síndromes coronarios agudos. En clases anteriores ya me he referido a las formas de presentación de la cardiopatía isquémica en pacientes asintomáticos, síndromes coronarios crónicos, muerte súbita y probablemente la variedad más interesante y más desafiante que son los síndromes coronarios agudos. Me referí en la charla anterior a los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del segmento ST. En esta oportunidad me voy a referir a los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST. Como ya comenté previamente también en la presentación de Ham, publicada en Lancet del 2001, aparece esta nueva clasificación de síndromes coronarios agudos en los cuales el electro es clave en la clasificación de pacientes sin elevación del ST y con elevación del ST. A ella me voy a referir en esta charla, que es la que habitualmente decíamos que terminaba en los infartos con onda Q. En este estudio de aproximadamente 2 millones de pacientes admitidos a unidades coronarias anualmente en los Estados Unidos, 2/3 partes de estos pacientes consultan por síndrome coronario agudo con elevación del ST, que tiene una mortalidad en países de primer mundo, valga la aclaración, del 7 al 10%, a diferencia de una menor mortalidad de los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST. Con respecto a la definición del infarto agudo de miocardio, este ha pasado por diferentes etapas en los últimos 70 años. Primero en las definiciones que daba la Organización Mundial de la Salud a partir de 1958, y ya en este siglo, a partir de 2000, comienzan las nuevas definiciones. Hace muy poco, en el 2018, salió una cuarta redefinición del infarto agudo de miocardio, a la cual me voy a expresar en este momento. Si se fijan, esta cuarta definición de infarto, publicada en el European Heart Journal, dice que el infarto es la injuria miocárdica definida por el movimiento de los valores de biomarcadores cardíacos, preferiblemente estos deben ser los específicos, como la troponina I o T, con al menos un valor por encima del percentil 99 del límite superior de referencia, y con al menos uno de las siguientes cuestiones que siguen ahora, que son, por ejemplo, troponina más síntomas de isquemia, angoroequivalentes, troponina más nuevos cambios del segmento CTT o nuevo bloqueo completo de rama izquierda, troponina más nuevas ondas Q patológicas en el electro, troponina más evidencia por estudios de imágenes de nueva pérdida de miocardio viable o una nueva anormalidad de la motilidad parietal, y troponina más identificar un trombo intracoronario en una angiografía u obviamente en un paciente que falleció de muerte súbita en la autopsia. Fíjense cómo es clave en la definición que debe haber incremento de biomarcadores con al menos uno de los siguientes. ¿Y esto por qué? Porque puede haber aumento de biomarcadores de troponina, pero no estar hablando de infarto agudo de miocardio. Fíjense, por ejemplo, en este cuadro, injuria miocárdica, relacionada a isquemia miocárdica aguda debido a un desbalance entre la oferta y la demanda. Entonces, en presencia de espasmo arterial coronario, embolia coronaria, disección coronaria, bradiarritmia sostenida, hipotensión o shock, falla respiratoria, anemia severa, por ejemplo, donde está reducida la perfusión miocárdica, o casos en los que está incrementada la demanda, como taquiarritmia sostenida, hipertensión severa, con y sin hipertrofia ventricular izquierda, son casos en los que yo puedo tener incremento de troponina, pero no voy a estar hablando de infarto, sino que voy a estar hablando de injuria miocárdica. Hay otras causas cardíacas y sistémicas, y entre las cardíacas, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca puede cursar con aumento de troponinas, la miocarditis, los procedimientos de revascularización, la ablación con catéter o condiciones sistémicas, la sepsis,
la enfermedad renal crónica, el stroke, los agentes quimioterápicos, o sea, injuria miocárdica es daño miocárdico. Para hablar de infarto agudo de miocardio, debo tener algunos de los síntomas recién descritos. Con respecto a cuando definimos biomarcadores, los biomarcadores clásicos de 30 años atrás, como la CPK, la TGO y la LDH, deben ser hoy descartados, teniendo que utilizar incluso la CPK-MB, solamente podría estar indicada en casos de que yo no tenga la capacidad de usar troponina. Pero el biomarcador específico de infarto año 2020 es la troponina en su variedad T o I, que es bastante específica, se eleva a 3 a 12 horas y puede permanecer elevado por 7 a 14 días. Este es un concepto fundamental donde hoy no necesitamos más usar los viejos marcadores, sino que debemos usar troponina como biomarcador especial o principal. Entonces, siendo la clásica definición, según la clasificación de Ham, vemos la importancia del electro en clasificar el infarto. Y miren cómo el electro en el clásico infarto sirve para no solo el diagnóstico del infarto, sirve para lo que se llama diagnóstico del momento evolutivo, ahora vamos a ver, y sirve para el diagnóstico de localización. O sea, no hay duda que el electrocardiograma, a pesar de los años y antigüedad en su uso, y por suerte es una técnica sencilla, simple, económica, fácil de realizar, incluso por personal no médico, sigue siendo clave en el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. El hallazgo por excelencia en estos síndromes coronarios agudos con supra, como su nombre lo indica, es la elevación, o como algunos también le llaman, el supraesnivel del segmento ST. Y esta es la imagen clásica de elevación del ST que uno no puede olvidar. Vamos a ver, en un trazado convencional es importante definir cuándo empieza el segmento ST. Y el segmento ST empieza cuando termina el QRS en un punto denominado punto J o junction, unión, que es la finalización del QRS y el comienzo del ST. Es el ST. Normalmente tiene que estar normonivelado, o sea, a nivel de la línea isoeléctrica. Con respecto al supraesnivel, no es exactamente igual en todos los pacientes, sino que puede depender de paciente a paciente y de derivación a derivación, como ya vamos a ver. Entonces, ¿cuánto tiene que tener el paciente supraesnivel del ST? Bueno, eso depende. En todas las derivaciones menos B1 o B3, con un cuadradito, o sea, mayor o igual a 1 milímetro, nos alcanza para hablar de una elevación del segmento ST patológica. En cambio, cuando hablamos de la derivación B1 o B3, depende el sexo y la edad. Por ejemplo, en hombres mayores de 40 años va a ser positivo cuando hay una elevación mayor o igual a 2 milímetros en derivaciones B1 o B3. En hombres menores de 40 años, cuando es mayor o igual a 2.5 milímetros o 2 cuadraditos y medio, y en mujeres es independiente la edad y con 1.5 milímetros mayor o igual a ese valor, hablamos de supraesnivel del ST. Y siempre estamos hablando de derivaciones contiguas, como mínimo 2 derivaciones, o sea que una sola derivación con supraesnivel del ST no es confirmatorio o sospechoso de infarto. Dicho esto, entonces, el electro es clave para ayudar en el diagnóstico de certeza del infarto, investigando el supraesnivel del ST. Es también muy útil para lo que llamamos momento evolutivo. Acá tenemos, por ejemplo, en la primera imagen, un electro absolutamente normal. Tenemos el ST, la onda T. En los primeros minutos u horas de la oclusión, lo primero que aparece es un ligero sobredesnivel y una onda T alta y picuda. Eso es lo que llamamos fase hiperaguda. A medida que pasan los minutos y horas, la elevación del ST es STT y es convexa hacia arriba. Esa es la fase aguda. Después, a medida que pasan las horas a días, nos encontramos en la fase subaguda,
que es en aquella que aparece la onda Q patológica clásica de necrosis, la elevación del ST sigue siendo convexa, pero empieza a disminuir y la onda T se empieza a desprender del ST y se hace negativa de ramas simétricas. Finalmente, a medida que pasan los días a semanas, tenemos la fase crónica, donde el ST se vuelve a normonivelar, queda definitivamente la onda Q patológica, la onda T se hace negativa de ramas simétricas y ya definimos el infarto antiguo meses, años después, cuando todo es normal, salvo la onda Q que nos demuestra una secuela de necrosis. Esa es la evolución que se ve normalmente siempre en ausencia de estrategias de reperfusión, o sea, siempre en caso que uno no abrió la arteria por algún método, como ya vamos a ver. Esta es la imagen que más tienen que recordar porque es la que más van a ver en los electros cuando consultan los pacientes, que es el supra-nivel del ST convexo hacia arriba. Y los americanos lo asemejan a una lápida para recordar esa convexidad hacia arriba y asemejar de alguna manera con el pronóstico ominoso que tiene encontrar este tipo de supra-nivel. Entonces, más allá del diagnóstico de certeza, el electro es útil para diagnóstico de momento evolutivo. Y también va a depender dónde aparecen las alteraciones, o sea, en qué derivaciones aparece el supradesnivel del ST. Por ejemplo, D1 y ABL son derivaciones contiguas, no están una al lado de otra, pero sí son contiguas porque definen la cara lateral alta. B5 y B6 definen la cara lateral baja. D2, D3 y ABF la cara inferior, B1 y B2 el septum y B3 y B4 la región apical del corazón. Entonces, según en cuál de estas zonas esté la alteración, yo voy a sospechar la localización. Y hay posibilidad de combinación de estas localizaciones. Por ejemplo, si el compromiso es B1, B2, B3 y B4, hablamos de septo apical o anteroseptal. Si es de B1 a B6, es anterior. Si es B1 a B6, pero además la zona lateral alta, constituido por D1 y ABL, definimos anterolateral o anterior extenso. Si es D2, D3 y ABF, es inferior. Y después puede haber las derivaciones adicionales, que es importante siempre recordar hacer en pacientes con cardiopatía isquémica. B3R y B4R, que implican compromiso de ventrículo derecho, y simplemente se logran colocando el chupete o el electrodo explorador en B3R, que implica igual que B3 convencional, pero del lado derecho, y B4R exactamente lo mismo, igual que B4, pero del lado derecho. Y B7 y B8, que las vamos a obtener colocando el electrodo explorador en la región posterior, y cuando hay compromiso a dicho nivel, hablamos de infarto posterior o dorsal. Entonces, acá la tercera cuestión. No solo el electro ayuda a hacer diagnóstico de certeza, de momento evolutivo, sino también de localización. Y al hacer diagnóstico de localización, me permite sospechar incluso qué arteria coronaria está comprometida. Ejemplos. Miren este caso. Es D1, D2, D3, RLF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Acá el compromiso se ve fundamentalmente en derivación de 2, D3, ABF, B5 y B6. Entonces estamos en presencia de un infarto de región inferolateral. Veamos este ejemplo. Acá tenemos solamente las derivaciones del plano precordial. Pero miren, B1, B2, B3, B4, ya B5 prácticamente no, si tiene T negativa, y B6 tampoco. Entonces, el compromiso de B1 a B4 es un infarto anteroseptal. Ahí pueden ver. El ejemplo número 3 es un compromiso más extenso. Miren que hay compromiso en D1, D2, F, B4, B5, B6, B7, B8. Acá hablamos de infarto inferolaterodorsal. Un concepto importante. Ustedes me pueden decir, sí, pero acá yo en ABR veo un infraesnivel. En B1 y B2 veo infraesnivel. Siempre que ustedes vean
infradesnivel y supradesnivel, hay que darle jerarquía al supradesnivel y esa es la patente que define el diagnóstico y la conducta. O sea que si yo tengo infarto con infra y con supra, el infarto es con supra. Lo otro probablemente sea de tipo especular o en espejo. Ahí ven la magnificación de las derivaciones patológicas. El cuarto ejemplo, un infarto que compromete D1, ABL, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Estamos en presencia de un infarto muy extenso que se llama anterolateral o anterior extenso. Estos, por el mayor compromiso en número de derivaciones, me va a implicar mayor territorio en riesgo, por ende me va a estar hablando de la oclusión de una arteria más proximal que involucra un territorio más extenso. Bien, cuando hablamos de infarto con elevación del ST, les voy a contar brevemente la historia de su evolución. ¿Qué paso siguió? Hubo una primera etapa de observación clínica. Esto fue desde el descubrimiento del infarto como patología allá por el año 1912 hasta los años 60. En esa etapa a los pacientes con infarto solamente se les indicaba reposo, analgésicos y en muchos casos oxígeno. O sea, y se los internaba en salas comunes, en salas convencionales. No existían las unidades coronarias. Después vino una segunda etapa que se crearon las unidades coronarias. ¿Por qué se crearon? Porque vieron que muchos pacientes fallecían de muerte súbita en las primeras 4, 6, 8 horas después que los pacientes consultaban por el infarto. Y veían que esas arritmias súbitas se podían detectar y por ende tratar. En esa época comienza la primera unidad coronaria inaugurada ya por 1961 en los Estados Unidos, pero tiene que ver también con la creación del primer cardiodesfibrilador, porque antes tampoco existían los cardiodesfibriladores para tratar las arritmias como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular. Esto dio origen a lo que llamamos unidades coronarias, que en una primera etapa era pura y exclusivamente para pacientes con infarto. Tenía la característica que los pacientes tenían un monitoreo, había una persona mirando ese monitoreo de todos los pacientes infartados y si detectaba una arritmia súbita, tenía la posibilidad de hacer una desfibrilación eléctrica. Eso logró grandes avances en el tratamiento. Sin embargo, recién en la década del 80 comenzó lo que llamamos la etapa de reperfusión, que es una etapa que apunta a la etiología del infarto, o sea, a tratar de destapar la arteria ocluida. Fíjense que la mortalidad intrahospitalaria en la era preunidad coronaria era 1 de cada 3 pacientes se moría, era extremadamente alta. Después, con la etapa de disminución de la muerte arrítmica, eso bajó al 15% y claramente la etapa de la reperfusión ha logrado disminuir la mortalidad a un dígito. Esto siempre y cuando uno logre utilizar la estrategia de reperfusión en la mayoría de los pacientes. Lo que pasa en muchos países como el nuestro, en los países subdesarrollados, muchos pacientes no acceden a la reperfusión, o sea, no se les utiliza ninguna estrategia, como vamos a ver cuáles son las que hay que aplicar, y por ende tienen prácticamente una evolución natural. Por lo cual, por ejemplo, en nuestro país no sabemos cuál es el porcentaje de mortalidad del infarto. En primer mundo debería ser aproximadamente del 6-7%. El infarto debe ser considerado código rojo. ¿Qué quiere decir código rojo? Que estamos ante una emergencia en salud. Es un paciente que no importa cómo uno lo note, porque a veces puede ser que esté con una molestia, no con un dolor tremendo, pero aunque esté con una molestia, si se le acaba de tapar una arteria, ese paciente es código rojo. ¿Y por qué, además de ser una emergencia, yo lo tengo que tratar rápido? Porque hay una definición que dice tiempo es músculo. Una arteria tapada debe ser destapada lo más rápido posible. Cada minuto cuenta. El riesgo relativo de muerte aumenta un 7.5% por cada 30 minutos de retraso en el tratamiento. Entonces, fíjense, un mismo paciente que yo le destapo la arteria a los 60 minutos va a tener una mortalidad de un 3%. Si ese mismo paciente demoró 5 horas, va a tener una mortalidad 2,5 veces mayor. Entonces,
tiempo es músculo, implica que tiempo que se demora en instaurar la reperfusión en ese paciente es músculo que muere. Este es un concepto que les tiene que quedar absolutamente claro. El tratamiento del infarto es una carrera contra el tiempo. No solo alcanza con tener los instrumentos adecuados, sino que lo debemos aplicar en el menor tiempo posible. El tratamiento del infarto debe correrse con corredores que corren rápido, como estos. Lamentablemente en nuestro país a veces lo corremos de esta manera. O sea, tenemos las cosas disponibles, pero no las aplicamos con la rapidez que lo amerita. La reperfusión inmediata es lo que ayuda a salvar vidas. Bien, ¿cuáles son las medidas iniciales de emergencia que yo tengo que instaurar en un paciente que consulta por un síndrome coronario con supradesnivel del ST? Monitoreo continuo de manera inmediata, por lo cual tengo que tener disponibilidad además de un cardiofibrilador. Yo lo monitorizo para detectar precozmente la presencia de una fibrilación ventricular, pero obviamente si la detecto tengo que tener el cardiofibrilador para poder tratarlo. Debo colocar una vía periférica para poder administrar drogas, entre ellas analgésicos, y estas dos cosas son claves para tratar adecuadamente a estos pacientes. Un buen cardiofibrilador a mano y una vía periférica para administración de drogas según la necesidad. Estas son entonces las dos medidas iniciales de emergencia a considerar: monitorear de manera inmediata y colocar una vía periférica. Este es nuestro enemigo número uno en las primeras horas del infarto, la fibrilación ventricular. Padecen una fibrilación ventricular denominada primaria entre un 4 y un 18% de los pacientes que sufren un infarto. Fíjense que hasta un 20% casi la pueden tener. Si yo lo desfibrilo al paciente, ese paciente tiene chances de continuar con una vida adecuada. Si no tengo los elementos, ese paciente se muere. El mayor riesgo, como dije anteriormente, de nuestro enemigo número uno está en las primeras 4 horas. Esta arritmia es responsable de gran parte de la mortalidad prehospitalaria del infarto. ¿Por qué? Porque si un paciente se infarta, está en la calle y sufre apenas tapa la arteria, esta arritmia, y yo no tengo gente con capacidad de reanimación cardiopulmonar, o no tengo ambulancias que concurran precozmente a salvar a este paciente, el paciente se muere. Cuando hablamos del tratamiento inmediato, más allá de monitorizar y de colocar la vía, hay una clásica y vieja mnemotecnia que es MONA, donde el orden no sería este, pero sirve para que sigan recordando. La morfina es un analgésico opiáceo que debe considerarse en estos pacientes porque tienen un dolor importante. Ese dolor no va a calmar con analgésicos comunes. Entonces es una cuestión fundamental. El oxígeno solo va a ser útil, está demostrado, si la saturación es menor del 90%. Si el paciente no está hipoxémico, no es necesario administrar oxígeno. Si el paciente está normotenso o hipertenso, va a ser útil la administración de nitroglicerina, que puede ser sublingual o intravenoso, siempre con dos situaciones en las que hay que tener mucho cuidado. Si el paciente está hipotenso, no debemos administrar nitroglicerina porque podemos empeorar el cuadro. Y si el paciente consumió sildenafil o alguna droga del mismo grupo en las últimas 24 horas, también debemos evitarlo porque la hipotensión sostenida que puede dar es muy difícil de revertir. Y ahora sí, la última letra de la mnemotecnia, pensando ya en la arteria tapada, es la aspirina. La aspirina es un antiagregante plaquetario que ha demostrado disminuir la mortalidad un 20%, y hay que dar una dosis de carga de 150 a 300 miligramos vía oral o, en caso que el paciente no pueda tragar, vía intravenoso. Muchas veces se utiliza una dosis más alta, hasta de 500 miligramos, y al paciente se le hace masticar esa aspirina. No hay inconveniente. Entre 150 y 500 podemos dar, pero hay que darla de manera precoz, de manera rápida, para que comience su efecto. Esto es clave, ayuda a disminuir mortalidad. Y la morfina ayuda al bienestar y a que el paciente esté un poco menos molesto. De cualquier manera, lo que calma
claramente el dolor es abrir la arteria. Bien, ¿y cuáles son los métodos para abrir la arteria, para lograr lo que llamamos reperfusión? Desde hace 40 años sigue siendo los dos clásicos. Uno de ellos son los fibrinolíticos de manera intravenosa, que tienen una gran ventaja, que se pueden dar o que están disponibles para usar hasta inclusive en una ambulancia o en una terapia intensiva polivalente, en una unidad coronaria. La puede administrar un enfermero, la puede administrar un médico, siempre y cuando esté adecuadamente entrenado. El problema de los fibrinolíticos es que tiene una tasa de éxito no mayor al 50%. ¿En qué consiste la intervención coronaria percutánea? La intervención coronaria percutánea es llevar al paciente a una sala de cateterismo, hacerle un cateterismo cardíaco, identificar la arteria coronaria ocluida en ese paciente, destaparla implantando un stent. Esas son las dos estrategias que se utilizan hoy. Como dije, cada una tiene sus pros y sus contras. Con respecto a los fibrinolíticos, muy fácil de implementar, escasa logística, lo puedo usar en cualquiera de los lugares que dije, unidad coronaria, terapia prehospitalario, médico y o paramédico. Esas son las ventajas. Las desventajas, la tasa de éxito no es mayor del 50 al 60%. La tasa de sangrados, 1% de los casos puede ser extremadamente grave y tiene ciertas contraindicaciones en las cuales no lo puedo administrar. Con respecto a la intervención coronaria percutánea o angioplastia, es más difícil de implementar, requiere más logística, requiere disponer de una sala de cateterismo o de hemodinamia, también llamada 24/7, o sea, todos los días, todas las horas del día, los 7 días de la semana. Personal altamente entrenado, debe ir un médico capacitado para hacerla, un enfermero y un técnico radiólogo. La tasa de éxitos, la gran ventaja, es mucho mayor que con los trombolíticos. Obviamente hay mucho menos sangrado y prácticamente no tiene contraindicaciones. Esta discusión entre cuál es el mejor método en la década del 90 era tremenda desde el punto de vista científico. Estaban los defensores de la angioplastia versus los defensores de los fibrinolíticos. Lo que pasa es que existían pocos trabajos que compararan una estrategia con la otra. En el año 2003 sale publicado un metaanálisis que juntó 23 estudios randomizados de pequeño volumen, pero que constituye un análisis que tiene la capacidad de hacer de cuenta que tenemos un estudio randomizado de mayor cantidad de pacientes. Y este estudio incluyó estos 23 estudios que juntó casi 8.000 pacientes y comparó resultados entre en rojo la trombolisis y en amarillo la intervención coronaria percutánea. Y fíjense, la intervención coronaria percutánea o angioplastia disminuye la muerte de manera significativa y disminuye el reinfarto de manera significativa. Además, disminuye la posibilidad tanto de stroke hemorrágico como de stroke total, o sea, hemorrágico e isquémico. En conclusión, demostró mayor beneficio y utilidad que los fibrinolíticos. Por lo tanto, esta discusión en la década del 90 terminó ya en este siglo con un claro beneficio de la angioplastia, o sea, convirtió en ganador relativo, como ya vamos a ver, a la angioplastia como mejor técnica o estrategia. Y fíjense el impacto que tuvo, por lo menos en los Estados Unidos, donde ellos tienen un registro nacional de infarto, y miren la evolución de las diferentes estrategias de reperfusión. En celeste o azul, fíjense la intervención coronaria percutánea, y en amarillo la tasa de fibrinolisis. Esto es la evolución según los años, y esto es el porcentaje de pacientes que recibieron una u otra. Allá por el 90, casi ningún paciente recibía angioplastia y más de la mitad recibían fibrinolisis. A partir del 2003, cuando sale este metaanálisis y demuestra la mayor utilidad de la angioplastia, las curvas se empiezan a cruzar y cada vez más pacientes empiezan a recibir angioplastia y menos pacientes trombolisis. Sin embargo, por supuesto que sigue siendo una opción adecuada y vamos a ver que cada una de las estrategias tiene un lugar.
Si la estrategia de reperfusión elegida es la fibrinolisis, el objetivo es comenzar el tratamiento dentro de los 10 minutos posteriores al diagnóstico del infarto. O sea, la ventaja es que yo lo puedo hacer rápidamente. Un agente fibrino específico es recomendado. ¿A qué llamo fibrino específico? Hay trombolíticos fibrino específicos y no fibrino específicos. La streptokinasa es probablemente el más antiguo y es no fibrino específico, o sea que es uno de los menos indicados y lamentablemente es el más utilizado en Argentina a pesar de los años. Mientras que el alteplase, el reteplase y el tenecteplase son fibrino específicos, son más potentes, tienen menos contraindicaciones, menos tasa de sangrado y incluso el tenecteplase es ideal porque se puede dar en bolo, o sea, uno lo aplica en 5 minutos y ya terminó de administrar. Los otros hay que darlos por goteo, lo cual me lleva a estar goteando una droga peligrosa en un paciente inestable durante 30 a 60 minutos. Esto convierte a los 3 de abajo como los mejores trombolíticos comparado con la streptokinasa. Debemos entonces tener en cuenta que además, comparado con la angioplastia, los fibrinolíticos tienen contraindicaciones, o sea, y algunas de ellas absolutas. Si un paciente tuvo un stroke hemorrágico en cualquier momento de su vida, no va a poder recibir. Si tuvo un stroke isquémico, pero en los últimos 6 meses, tampoco. Si tiene una neoplasia, un daño en el sistema nervioso central, tampoco. Si tiene una injuria en la cabeza o trauma, o una cirugía mayor en las últimas 3 semanas, tampoco. Si tuvo un sangrado, o sea, una hematemesis, una melena en el último mes, está contraindicado, y cualquiera de estas indicaciones. Entonces, hay casos en que si yo lo único que tengo es fibrinolítico, no voy a poder administrarlo. Hay otras que son relativas, como pueden ver acá, una IT, anticoagulantes, paciente embarazada con hipertensión refractaria. Bueno, algunas de estas hay que tener mucho cuidado para administrar trombolíticos. Con respecto a la intervención coronaria percutánea primaria, es la estrategia de reperfusión preferida en todo paciente con síndrome con supra dentro de las 12 horas del inicio de los síntomas, siempre y cuando un equipo experimentado pueda realizarla de manera urgente en los primeros 120 minutos después que se diagnosticó el infarto. Un equipo experimentado incluye no solo cardiólogos intervencionistas, sino también personal de apoyo calificado. Y claramente se han observado mejores resultados en centros con alto volumen de procedimiento. O sea que si yo tengo una sala de hemodinamia que hace un infarto por mes, probablemente no tenga los mejores resultados. Este es un ejemplo para que puedan ver un paciente que vino con un infarto de cara anterior. Se empezó estudiando la coronaria derecha. Ese es el catéter, este es el seno coronariano derecho, y esa es la coronaria derecha que se encuentra libre de lesiones angiográficas. A posteriori se estudia la coronaria izquierda, donde se puede ver que la misma está ocluida en, a ver si corre, está ocluida en la parte proximal y es la responsable del... Acá pueden ver en la imagen de la izquierda cuando con un alambre metálico empieza a pasarse a través de la obstrucción y cómo simplemente gracias al paso de la cuerda se logra recuperar algo de flujo distal a la oclusión. Y en esta pueden ver cómo luego del implante del stent ha mejorado totalmente y el paciente tiene su arteria con un flujo normal. O sea que de esa manera se logra terminar rápidamente el infarto. Esa es la imagen pre, con la arteria ocluida en el tercio proximal, y esa es la imagen post, con el stent implantado y la arteria visible a lo largo de todo su trayecto. ¿Cuál debería ser hoy la sistemática para poder reperfundir a la mayor cantidad de pacientes? Esto está en las guías europeas y en las guías americanas. Y acá pone claramente en qué lugar se debe utilizar un tipo de estrategia y otro. Por ejemplo, si un paciente con infarto consulta
a un centro, a un hospital con capacidad de hacer hemodinamia, de hacer angioplastia, o sea que tiene sala de hemodinamia, de la guardia debe ir de manera directa a la sala de cateterismo y al paciente se le debe hacer la intervención coronaria percutánea primaria. Si en cambio el paciente llamó a un servicio de emergencia o fue por sus propios medios a un centro que no tiene capacidad de hemodinamia, o sea que no tiene sala de hemodinamia, ahí nos tenemos que contestar una pregunta clave. ¿Yo lo voy a poder derivar en menos de 2 horas desde que lo vi, o sea, de lo que se llama primer contacto médico, hasta que se le haga una angioplastia a un centro con capacidad de hemodinamia? O sea, lo voy a poder derivar en menos de 2 horas. Y fíjense que hablamos de tiempo y no distancia, porque a veces yo puedo tener un centro que me queda cerca, pero por ejemplo no tengo ambulancia en qué trasladarlo, y entonces por ahí en 2 horas no voy a poder hacerlo. Entonces, lo importante es el tiempo. Si en menos de 2 horas lo voy a poder trasladar, ese paciente hay que subirle a una ambulancia y trasladarlo para llevarlo a ese hospital para hacerle una angioplastia primaria. Si lamentablemente no lo voy a poder hacer, ese paciente tiene indicación de trombolíticos en ese lugar donde está internado. Y luego de hecho el trombolítico, ese paciente tiene que ser trasladado a un lugar con capacidad. ¿Por qué? Porque si el trombolítico no logra destapar la arteria, hay que hacer lo que se llama angioplastia de rescate. Y si el trombolítico logra disolver el coágulo y el infarto cede, a ese paciente igual hay que hacer un cateterismo diagnóstico para ver qué lesión subyacente quedó y saber si finalmente va a necesitar una angioplastia programada o no. Entonces, este es el esquema actual para lograr reperfundir la mayor cantidad de pacientes. El principal problema a nivel mundial para lograr los objetivos buscados en el infarto son la pérdida de tiempo en instaurar el tratamiento adecuado. Insisto, a veces el tratamiento está disponible, pero no se usa en tiempo y forma. Y la demora que se produce tiene que ver con este circuito. Fíjense, desde que el paciente comienzan los síntomas hasta que es atendido por lo que llamamos el primer médico que lo ve, primer contacto médico. Esta es la demora del paciente. ¿Por qué algunos pacientes demoran más y otros menos? Es por cuestiones sociales, culturales, educativas. Este tiempo se mejora pura y exclusivamente con campañas públicas del Estado para informar, concientizar, educar a la población. Así como se está haciendo en estos momentos con el coronavirus, se debería hacer con la cardiopatía isquémica, ya que el infarto es la primera causa de muerte en el mundo. Después el paciente es atendido. El primer contacto médico por lo general no es cardiólogo. Entonces nuevamente son médicos de ambulancia, son médicos de guardias externas. Debe estar capacitado para hacer un diagnóstico rápido y precoz del infarto en menos de 10 minutos. Desde que lo ve un médico hasta que el paciente es reperfundido es lo que llamamos demora del sistema. Y esa es la demora que hay que acortar lo más rápido posible. Debemos hacer foco sobre el primer contacto médico porque ahí empieza la chance o de ganar o de perder mucho tiempo. Entonces, si el primer contacto hace el electro y el centro tiene capacidad de hemodinamia, debe ir hacia hacerse el cateterismo. Puede ser también, en otros casos, una ambulancia, el primer contacto médico, o en otros casos puede ser un sistema sin capacidad de hemodinamia. En todos, yo tengo que hacer un electro rápido. Tengo que ir interrogando al paciente y mientras lo interrogo, si tiene dolor torácico, tiene dolor precordial, hay que ir haciéndole un electrocardiograma. Y debemos ya pensar en implementar una estrategia de reperfusión. En los últimos años ha habido lo que se llama un cambio de paradigma y la discusión no está más centrada en qué tipo de reperfusión es la más adecuada, sino en hacer un diagnóstico prehospitalario, implementar redes de atención y trasladar rápidamente a los pacientes al lugar donde podamos destapar la arteria precozmente. El nuevo paradigma a nivel mundial es generar estrategias para lograr reperfusión en la mayoría de los pacientes. Y fíjense, en el 2017 las guías europeas de cardiología recomiendan que el manejo prehospitalario esté basado en redes regionales diseñadas para administrar la terapia de reperfusión de forma rápida y eficaz, intentando que la angioplastia primaria esté disponible para el mayor número de pacientes
posibles, con una clase de evidencia 1, nivel de recomendación B, o sea que es muy poderoso. En segundo lugar, se recomienda que los centros con capacidad para angioplastia trabajen, como ya dije anteriormente, 24/7. Y que los pacientes, cuando ya está hecho el diagnóstico, por ejemplo, en un servicio de emergencia, y va al centro con capacidad de hemodinamia, bypasseen la guardia, bypasseen la unidad coronaria, vayan directamente a la sala de hemodinamia. Debemos evitar perder tiempo. El nuevo paradigma, o lo ideal en estos casos, sería que un paciente llame a un número universal, por ejemplo el 107, que la ambulancia concurra rápida y precozmente, no ambulancias sin electro, sin cardiodesfibrilador, sino una ambulancia moderna y equipada como corresponde, que tenga ese servicio de emergencia operadores telefónicos entrenados, que tenga una rápida respuesta, que trabaje personal entrenado en normas de reanimación, que tenga un equipamiento adecuado, como dije, un electrocardiógrafo y un cardiodesfibrilador que funcione adecuadamente, que sepa interpretar el electro en menos de 10 minutos y que tenga la capacidad de ese electro enviarlo de manera transtelefónica a alguien para reconfirmar el diagnóstico y preparar la sala de cateterismo. Que la sistemática de traslado sea adecuada. Si yo confirmo esto en menos de 10 minutos, ese paciente debe ir a un hospital con capacidad de hemodinamia y debe entrar directamente a la sala de hemodinamia. ¿Es factible de implementar este nuevo? Sin duda es muy difícil. La Argentina es un país muy extenso, es el 8º país más grande del mundo y tiene un sistema de salud muy complejo donde alterna lo público con lo privado con las obras sociales. Y fíjense, tiene centros, hospitales con capacidad de hacer angioplastia, hospitales sin capacidad de hacer angioplastia. En cada una de esas variedades hay privados, públicos, los sistemas de emergencia también están los públicos, los privados, o sea, es totalmente heterogéneo el sistema de salud, Además, cada uno de los privados, obras sociales, tienen diferentes coberturas, mejores, peores, algunas me cubren tal cosa, otras no me lo cubren, y lo peor de todo, bueno, también los públicos tienen sistema de la nación, de la provincia, de la municipalidad, y lo peor de todo, como dije, es que trabajan totalmente desconectados entre sí, o sea, no trabajan interrelacionados. Bien, más allá de la estrategia de reperfusión, y para ir terminando, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener un infarto con elevación del ST? Bueno, eléctricas, pueden presentar todo tipo de arritmias. Luego de abierta la arteria, el paciente puede tener angina, postinfarto, reinfarto, puede haber complicaciones mecánicas, por ejemplo, puede tener el paciente insuficiencia cardíaca, puede tener rotura cardíaca, si es del septum, puede tener una comunicación interventricular y si se rompe la pared libre, puede tener un taponamiento cardíaco. Si se compromete o se rompe algo de la válvula mitral, el paciente puede hacer una insuficiencia mitral aguda. Por suerte, las complicaciones mecánicas son raras. No así la insuficiencia cardíaca, estoy hablando al nivel de rotura. Puede haber tromboembólicas y también puede haber complicaciones pericárdicas. La pericarditis aguda postinfarto, que es la que se presenta entre el tercer y quinto día, y la pericarditis autoinmune, que se llama síndrome de Dressler. El tratamiento farmacológico al alta, más allá de la aspirina que nombramos y de la reperfusión, debe incluir drogas antiisquémicas como los betabloqueantes, los nitratos en casos de que queden arterias sin tratar o que el paciente tenga algún nivel de angina, y también las drogas para prevención de eventos. Entonces, esos pacientes se deben ir con aspirina, que la van a tener que tomar de por vida. También deberán utilizar otro antiagregante plaquetario, que son los inhibidores del P2 y 12, que puede ser el clopidogrel o las más modernas prasugrel o ticagrelor. Uno de estos tres deben ir asociados a la aspirina, fundamentalmente si implantamos un stent. Estos pacientes se deben ir medicados siempre con estatinas, con el objetivo, independientemente de qué LDL tienen previamente, y con el objetivo de lograr un LDL menor de 70. Si no lo logro con estatinas, puedo agregar ezetimibe. Y también en pacientes que además de su infarto sean hipertensos, hayan hecho insuficiencia cardíaca o sean diabéticos, debemos agregar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Gracias. Recordar entonces
el tema clave del código rojo. El infarto es código rojo para divulgación de la enfermedad, para diagnóstico precoz, para traslado del paciente y, por supuesto, para el tratamiento. Bueno, eso es todo. Cualquier duda se pueden comunicar con mi mail para alguna pregunta o aclaración que necesiten. Muchas gracias.